consolador. Allí llanto no habrá, ni tristeza ni dolor, porque entonces Jesús, el Rey del cielo, para siempre será consolador. Esperamos la mañana gloriosa para dar la bienvenida al Dios de amor, donde todo será color de rosa en la santa fragancia del Señor. No habrá necesidad de la luz y el resplandor, ni el sol dará su luz, ni tampoco su calor. Allí llanto no habrá, ni tristeza ni dolor, porque entonces Jesús, el Rey del cielo, para siempre será consolador. El cristiano fiel y verdadero, y también el obrero de valor, y la iglesia esposa del Cordero, estarán en los brazos del Señor. No habrá necesidad de la luz y el resplandor, ni el sol dará su luz, ni tampoco su calor. Allí llanto no habrá, ni tristeza ni dolor, porque entonces Jesús, el Rey del cielo, para siempre será consolador. El Señor es mi luz y mi salvación. ¿A quién temeré? El Señor es la fortaleza de mi vida. ¿De quién he de atemorizarme? Los justos viven para siempre, y el Altísimo es su guardador. Con su diestra los cubrirá, y con sus brazos los protegerá. Porque sabemos que si la casa terrestre de nuestra habitación se deshiciere, tenemos de Dios un edificio, una casa no hecha de manos, sino una casa eterna en los cielos. Amén. Sean bienvenidos y bienvenidas, hermanos y hermanas, al culto de gratitud a Dios, a este servicio de agradecimiento a Dios por la vida, servicio de alabanza, servicio donde nos preparamos para este tiempo de compartir de la mesa del Señor. Amén. Iniciamos con el encendido de la vela. Enciende una luz y déjala brillar, la luz de Jesús, que brilla en todo lugar, no la puedes esconder. En el llamado a la adoración, damos lectura al Salmo 19. La palabra del Señor en el Salmo 19 nos dice: los cielos cuentan la gloria de Dios, y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Un día emite palabra a otro día, y una noche a otra noche declara sabiduría. No hay lenguaje, ni palabras, ni es oída su voz. Por toda la tierra salió su voz, y hasta el extremo del mundo sus palabras. En ellos puso tabernáculo para el sol, y éste, como esposo que sale de su tálamo, cual gigante para correr el camino. De un extremo de los cielos es su salida, y su curso hasta el término de ellos, y nada hay que se esconda de su calor. La ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. Los mandamientos de Jehová son rectos, que alegran el corazón. El precepto de Jehová es puro, que alumbra los ojos. El temor de Jehová es limpio, que permanece para siempre. Los juicios de Jehová son verdad, todos justos. Deseables son más que el oro, y más que mucho oro afinado, y dulces más que la miel que destila del panal. Amén. El Señor bendiga su palabra. Y de esta manera, con esta porción de la palabra del Señor, oramos ahí donde se encuentra. Le invito a que se ponga de pie y oramos al Señor en este tiempo de invocación.
Oramos. Dios omnipotente, Dios y Padre nuestro, de quien viene y a quien vuelven nuestros espíritus. Tú has sido nuestro refugio de generación en generación. Tú eres nuestro auxilio y fortaleza, nuestra ayuda en la tribulación. Concédenos, Señor, tu bendición en esta hora y haz que podamos poner nuestra confianza en ti para que la calma reine en nuestros espíritus y nuestros corazones sean fortalecidas. Eleva nuestros ojos más allá de las sombras de la tierra y ayúdanos a ver la luz de la eternidad, para que podamos hallar gracia y fortaleza para esta y todas nuestras necesidades. Por Jesucristo, nuestro Señor. Amén y amén. En ese sentir de acercarnos al Señor a través de la oración, a través de su palabra, también nos acercamos a Él a través de las alabanzas, a través de la adoración. Elevamos nuestro clamor como pueblo unido por la esperanza de vida que Jesús nos da y nos ofrece a través de su palabra. Cantamos al Señor este himno, firmes y adelantes, huestes de la fe. Adelante, pues desde
A Jesucristo ven sin tardar, que entre nosotros hoy Él está y te convida con dulce afán, tierno diciendo ven. Oh, cuán grata nuestra reunión, cuando haya, Señor, en tu mansión, contigo estemos en comunión, gozando eterno bien. Piensa que solo puede colmar tu triste pecho de gozo y paz, y porque anhela tu bienestar, vuelve a decirte ven. Oh, cuán grata nuestra reunión, cuando haya, Señor, en tu mansión, contigo estemos en comunión, gozando eterno bien. Su voz escucha sin vacilar, y grato acepta lo que hoy te da, y a él nada lugar, no te detengas, ven. Oh, cuán grata nuestra reunión, cuando haya, Señor, en tu mansión, contigo estemos en comunión, gozando eterno bien. Piensa que solo puede colmar tu triste pecho de gozo y paz, y porque anhela tu bienestar, vuelve a decirte ven. Oh, cuán grata nuestra reunión, cuando haya, Señor, en tu mansión, contigo estemos en comunión, gozando eterno bien. Su voz escucha sin vacilar, y grato acepta lo que hoy te da. Tal vez mañana no habrá lugar, no te detengas, ven. Oh, cuán grata nuestra reunión, cuando haya, Señor, en tu mansión, contigo estemos en comunión, gozando eterno bien. Oh, cuán grata nuestra reunión, cuando haya, Señor, en tu mansión, contigo estemos en comunión, gozando eterno bien, gozando eterno bien. En las lecturas bíblicas nos comparten la palabra de Dios nuestra hermana María Elena Caruamaca con la lectura de 1 Corintios capítulo 1, versículo 18 hasta el 27. Primera de Corintios 1, del 18 al 27. Cristo, poder y sabiduría de Dios. Porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es, a nosotros, es poder de Dios. Pues está escrito: destruiré la sabiduría de los sabios y desecharé el entendimiento de los entendidos. ¿Dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba?
¿Dónde está el disputador de este ciclo? ¿No ha enloquecido Dios la sabiduría del mundo? Pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría, agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación, porque los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría, pero nosotros predicamos a Cristo crucificado, para los judíos ciertamente tropezadero y para los gentiles locura, mas para los llamados, así judíos como griegos, Cristo poder de Dios y sabiduría de Dios, porque lo insensato de Dios es más sabio que los hombres, y lo débil de Dios es más fuerte que los hombres. Pues mirad, hermanos, vuestra vocación, que no sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte. Con la lectura del Evangelio, para lo cual les invitamos que nos pongamos de pie, nos acompaña y nos comparte nuestra hermana Diana Tapia la lectura del Evangelio de Juan, capítulo 2, versículo 13 hasta el 22. Nos ponemos de pie. Buenos días, hermanos. La lectura del día de hoy se encuentra en Juan 2, del 13 al 22. Jesús purifica el templo. Estaba cerca la Pascua de los judíos y subió Jesús a Jerusalén, y halló en el templo a los que vendían bueyes, ovejas y palomas, y a los cambistas allí sentados, y haciendo un azote de cuerdas, echó fuera del templo a todos, y las ovejas y los bueyes, y esparció las monedas de los cambistas, y volcó las mesas. Y dijo a los que vendían palomas: quitad de aquí esto, y no hagáis de la casa de mi padre casa de mercado. Entonces se acordaron sus discípulos que está escrito: el celo de tu casa me consume. Y los judíos respondieron y le dijeron: ¿qué señal nos muestras ya que haces esto? Respondió Jesús y les dijo: destruid este templo, y en 3 días lo levantaré. Dijeron luego los judíos: en 46 años fue edificado este templo, y tú en 3 días lo levantarás. Mas él hablaba del templo de su cuerpo. Por tanto, cuando resucitó de entre los muertos, sus discípulos se acordaron que había dicho esto, y creyeron la escritura y la palabra que Jesús había dicho. Amén. En la reflexión del día de hoy nos acompaña y nos comparte el reverendo Denis Rojas Huerta, a quien le pedimos que el Señor le ilumine y nos hable a través de su siervo. Amados hermanos, que Dios los bendiga. Tengamos este tiempo de oración para iniciar la reflexión de esta mañana. Amado Dios, te damos gracias, Padre, por tu fidelidad, por tu amor, por tu gracia, porque, Señor, en medio de las pruebas, en medio, Señor, de muchas dificultades, muchos problemas, tú estás con nosotros. Queremos pedirte, oh Dios, que permanezcas entre nosotros y que tu palabra nos pueda hablar en esta mañana, Señor. Dispón nuestros corazones, nuestras mentes, para entender lo que tú tienes para hoy. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. 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 Una vez más, agradezco al Señor por esta oportunidad de compartir la palabra con ustedes. La semana pasada estuvimos escuchando este hermoso himno que dice: he decidido seguir a Cristo, no vuelvo atrás, no vuelvo atrás. La cruz delante, el mundo atrás. Aunque otros vuelvan, yo sigo a Cristo. Y creo que muchos creemos en esta experiencia de fe de seguir a Cristo. Es más, si en este país donde nos encontramos le preguntamos a una persona si es cristiana, te va a decir que sí, porque cree o conoce o sigue a Cristo. Sin embargo, ¿qué significa ser un seguidor de Jesús o del Cristo, como se dice?
Hemos visto que el camino de la cruz no es un camino fácil, por el contrario, todos aquellos que quisieron seguir el camino, muchas veces se encontraron en que el camino implicaba una serie de pruebas. Jesús mismo advierte que aquellos que deciden seguirlo, aquel que quiere ser mi discípulo, tiene que negarse a sí mismo, tomar su cruz cada día y entonces poder seguirlo. Y eso hace a un verdadero discípulo. El apóstol Pablo, en la lectura que habíamos escuchado de la carta a los Corintios, en el capítulo 1, describe con mayor detalle qué significa ser un seguidor de Cristo. Y aquí se conoce esto como la predicación de la cruz. Y vamos a hablar sobre eso. Permítanme recordarle la lectura. Está en 1 Corintios, capítulo 1, verso 18 al 25. Y dice lo siguiente: porque la palabra de la cruz es locura para los que se pierden, pero los que se salvan, esto es a nosotros, es poder de Dios. En ese primer versículo, cuando Pablo está hablando, está dirigiéndose a una iglesia en particular, la iglesia de Corinto. Y como ya hemos escuchado en otras oportunidades, Corinto era una iglesia griega, una iglesia de mucha influencia, sobre todo de corrientes más helenísticas, ¿no? Es decir, más griegas que judías. Y en ese sentido, la iglesia que se forma en Corinto comienza a tener diversas manifestaciones. Muchos determinan que Corinto representa a la iglesia que está llena de dones, llena también de ministerios, pero también llena de problemas, llena de discusiones, llena de pleitos, llena de envidias, llena de toda clase de actos nada santos. Es por eso que Pablo, cuando escribe esta carta, parece claro en llamarles poderosamente la atención, porque había una serie de problemas dentro de esta iglesia. Habían conflictos, habían quienes pretendían estar por encima de otros, creían que eran más espirituales que otros y condenaban a quienes creían que eran carnales. Por el contrario, habían también quienes defendían la sabiduría como principio, incluso dentro ya de la iglesia, y otras que incluso hablaban acerca de las sacerdotisas y las prácticas de estas mujeres también, a las cuales Pablo en esta carta recuerda que no deben hablar en la iglesia. Bueno, pero una serie de temas que vinculados a este punto de la exhortación de Pablo a una iglesia en particular, que también es un mensaje para nosotros, para tener claro qué significa ser un hijo o una hija de Dios, seguidor, seguidora de Cristo. Vamos entonces a la palabra de Dios. Como dice el verso 18, porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero lo que se salvan es poder de Dios. La palabra poder tiene un mensaje tremendo. En el griego original la palabra viene de la raíz dunmais, ¿no? Dunmais. Y esto traducido al español tiene que ver con esta otra palabra que es dinamita. Y la dinamita, pues, como escuchamos de ella, es algo que resuena muy fuerte, tiene mucho poder, mucha potencia. Donde estalla una dinamita se escucha a cientos y hasta miles de metros, incluso hasta kilómetros. Y esto es ¿por qué? Por el actuar que tiene esta palabra. Y eso quiere decir que el cristiano, aquel que sigue a Cristo, aquel que recibe a esa palabra y la hace suya y vive como Cristo manda, entonces esa palabra es poderosa, poderosa. Y eso lo va a describir Pablo en los siguientes versículos. Y va a decir, pues está escrito, destruiré la sabiduría de los sabios y desecharé el entendimiento de los entendidos. Lo que está diciendo Pablo, y creo que lo que está mencionando aquí es dirigiéndose a esos oyentes, ¿no? A esta iglesia, como les digo, que estaba en conflictos y que muchos, habían una serie de miembros de esta congregación y entre ellos muchos de origen griego. Y estos, pues, como todo griego, tenía un principio que era la adoración y la alabanza a la sabiduría. La palabra sabiduría en griego es Sofía. Incluso había una serie de seguidores de la diosa que representaba la sabiduría.
Hay una sola sabiduría que viene de Dios. Y esta, dice el texto del Salmo 111, verso 10, el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Buen entendimiento tienen todos los que practican sus mandamientos. Su loor permanece para siempre. El principio de la sabiduría es el temor del Señor. Es poner al Señor en primer lugar. Muchas personas se llaman a sí mismos sabios, ¿no? Y entendidos. Y hay cuantas personas que tienen una manera muy atrayente y cautiva el oído de sus oyentes, ¿no? Pero sin embargo, su mensaje es un mensaje vacío, porque no está la presencia de Dios guiando esa vida. ¿Cuántas veces no te has encontrado con estas personas que se quedan escuchando ahora que estamos en la época electoral? Recuerdo hace años atrás cuando un candidato hacía sus grandes mítines, ¿se acuerdan? Donde la gente se quedaba cautivada, pero no cautivada por el mensaje en sí, porque muchos de ellos cuando le preguntas ¿y qué te pareció el mítin? Te van a decir, uy, estuvo muy bueno, muy bonito. ¿Y qué te pareció el orador? Perfecto, habló tan bien, utilizó tantas palabras bellas, y ¿entendiste lo que quiso decir? Y la persona termina diciendo, la verdad que no le entendí nada, pero habló muy bonito. Y seguramente así existirán muchas personas en el mundo que suelen hablar muy bien, suelen expresarse muy bien, pero que en realidad no tienen esa relación con Dios y no tienen un contenido. ¿Se acuerdan que Jesús tuvo que experimentar esto en muchos momentos cuando se enfrentó a los fariseos, a los escribas, y que estos hablaban de tal manera que sus oyentes, los discípulos también, a veces se confundían con lo que ellos decían? Pero Jesús les advierte, hagan lo que ellos dicen, pero no hagan lo que ellos hacen. Y lo dice, ¿por qué? Porque estas personas eran hipócritas, no hacían lo que decían, no practicaban lo que decían, no vivían lo que decían. Y de eso está colmado el mundo, de muchas personas que realmente no practican lo que dicen. Y esto ocurría con los filósofos de aquella época. El centro de la sabiduría en la edad y en esa época era Grecia, ¿no? Y ahí estaban en Atenas, donde Pablo también estuvo predicando. Habían tantas personas ahí que les importaba más la sabiduría y el conocimiento humano que las verdades de la palabra de Dios. Es más, Pablo estuvo predicando allá y la gente dice, tuvo tanta intención de escucharlo, pero no todos decidieron responder a esa invitación. Dice Hechos 17:21, porque todos los atenienses y los extranjeros residentes allí en una manera o en ninguna otra cosa se interesaban sino en decir o oír algo nuevo. Ahí Pablo se enfrentó a muchas corrientes filosóficas, entre ellas los epicúreos y los estoicos, estas corrientes filosóficas que pretendían y expresaban una manera de entender la divinidad muy diferente. Ya llegaremos a eso nuevamente más adelante. También dice el verso 20, ¿dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el disputador de este siglo? ¿No ha enloquecido Dios la sabiduría del mundo? ¿A qué se refiere Pablo con estas palabras? Ahora, qué interesante. Dice, ¿dónde está el sabio? Ya sabemos que Pablo está tratando de aclarar a quien es sabio es aquel que teme a Dios, aquel que guarda los mandamientos y lo pone en obra. Pero aquel que no es sabio, el hombre imprudente, el hombre insensato, simplemente no construye su casa sobre la roca. Y sabemos lo que pasa cuando no construyes tu casa sobre la roca. Pues cuando vengan los vientos, sople el viento y la mar se eleve y dé contra aquella casa, pues va a derrumbarla. Jesús enseñaba a sus discípulos, a sus oyentes, de manera tal que les decía a ellos el mensaje tremendo, pero los otros no le entendían.
¿Recuerdan la parábola del sembrador cuando Jesús les explica qué significaba todo esto de la siembra? Jesús les enseñaba en parábolas a sus oyentes, les transmitía un mensaje y decía que ese mensaje iba justamente para que ellos lo entendieran. No así aquellos escribas y fariseos que tenían todo un concepto diferente de lo que era el mensaje de Dios. Así como no se puede verter agua sobre una copa llena sin antes quitar la que está dentro, pues tampoco se puede poner ese conocimiento de la palabra de Dios en quien ya tiene un entendimiento o quien ya tiene un preconcepto de la palabra. ¿Cuántas veces la sabiduría humana ha pretendido negar la existencia de Dios? Hay quienes incluso anunciaron que en unos pocos años la Biblia desaparecería. Y aquellos que dijeron esta palabra, pues hoy en día desaparecieron en la historia. Pero la palabra permanece para siempre. Hay quienes han atacado todo lo que es la fe, cuestionándola y señalando que esto no tiene lógica, porque para ellos es locura, pero para el que cree es poder de Dios. Así que quienes pretendan ser sabios en su propio entendimiento, pues sabrán que son necios, pues no escuchan, aunque tengan oídos. No pueden entender, porque esto lo podemos comprender cuando tenemos una relación con el Dios Todopoderoso, quien nos abre los ojos y nos permite ver, y los oídos y nos permite oír, y nos permite experimentar esa presencia de Dios. Eso es lo que pasaba con los griegos. Ellos eran como metal que resuena, ¿no? Resonaban, pero no tenían nada por dentro. Y eso es lo que Pablo exhorta a sus discípulos allá en Corinto, para que no se dejen engañar por las buenas palabras, sino que en realidad puedan entender el mensaje y el contenido. Pero también Pablo cuestiona a los judíos. Miren lo que dice los versos 22 en adelante. Porque los judíos piden señales, dice, y los griegos buscan sabiduría. Aquí ya define Pablo cuáles son esos dos grupos a los cuales él quiere aclarar, quiere ponerse en un lugar diferente. Pero nosotros, y habla así de la iglesia, predicamos a Cristo crucificado, para los judíos ciertamente tropezadero y para los gentiles locura. Miren qué tremenda palabra. El Señor nos está diciendo a través del apóstol Pablo que aquellos judíos que solo buscan señales y aquellos griegos que buscan sabiduría, entendamos que solamente aquellos que entienden el mensaje y la predicación del Cristo crucificado es ciertamente bendición. ¿Por qué dice que los judíos piden señales? Esto lo vemos en varios momentos en el diálogo que tiene Jesús con los fariseos, que están siempre indicando, muéstranos una señal, ¿no? En varios momentos vemos que demandan señales para que pueda completar este requisito que tenían ellos para un Cristo que tanto esperaban. Recuerden que el pueblo judío esperaba un Cristo o un Salvador que lo libere de Roma, pero Jesús no vino a liberar un pueblo, Él vino a salvar a la humanidad. Amén. Él vino a salvarnos, a ti y a mí. Él vino a transformar este mundo en un mundo de bendición y de vida eterna. Pues por ello que cuando Pablo exhorta a los de Corinto y les va a decir a ellos, cuidado, los judíos piden señales. ¿Se acuerdan ustedes que Jesús le anunció a ellos que iban a tener una sola señal? Está en el Evangelio de Mateo 16:1. Vinieron los fariseos y los saduceos para tentarle y le pidieron que les mostrara la señal del cielo. Y cuando en Jerusalén le pidieron una señal que resplandara sus obras, obviamente, los judíos respondieron y dijeron, ¿qué señal nos muestras que ya haces esto? ¿O por qué haces esto? En Juan 2:18 lo dice. Entonces, ellos pedían señal. ¿Pero qué le dice Jesús? ¿Recuerdan? La única señal que ustedes van a recibir, le dicen otras palabras, es la señal de Jonás. ¿Qué señal tuvo Jonás? Buena pregunta. ¿Recuerdan qué sucedió con Jonás? Jonás fue llamado por el Señor para que vaya hasta Nínive y predique allá y que hable allá acerca del pecado de este pueblo y que este pueblo pueda arrepentirse de lo que había hecho.
Pero ¿qué hizo Jonás? Jonás decidió irse al otro lado, ¿no? Escaparse de una embarcación, y al final vemos cómo termina, o lo lanzan al mar y un pez se lo traga. Y 3 días estuvo Jonás en aquella panza del pez. Esa es la señal, los 3 días, así como Jesucristo murió y el tercer día resucitó, es el mensaje que les estaba diciendo Jesús. Esa es la señal de Jonás. Los 3 días el Mesías habrá de venir, el Mesías morirá y resucitará al tercer día. Esa es la señal que todos deben entenderla, y no hay otra. Pero el pueblo judío no lo entendió así. Y los griegos solo les preocupaba que ese Dios del cual se hablaba, del cual Pablo también les mencionaba, fuese ese Dios que ellos tienen en su mitología, un Dios poderoso, un Dios que no da cuenta a nadie, que hace sus caprichos y que en ninguna forma podría dar su vida por uno de sus creyentes, ¿no? Y por eso el mensaje de Pablo, cuando él exhorta y les habla acerca de Jesús, aquel que murió y resucitó y dio su vida en la cruz, en el madero, esto fue una situación que a ellos no los pudieron comprender, porque no podían entender cómo un Dios pudiera dar la vida por un ser humano, ¿no? Y difícilmente lo haría otra persona. También dice el siguiente versículo, verso 23, pero nosotros predicamos a Cristo crucificado, para los judíos ciertamente tropezadero. Recuerden que para ellos, según Deuteronomio, capítulo 21, verso 22 al 23, decía que si alguno hubiera cometido un crimen y fuese digno de muerte, y lo hicieran morir y lo colgaran en un madero, y lo dejáis el cuerpo que pase la noche sobre el madero, sin falta lo enterrarás ese mismo día, porque maldito por Dios es el colgado, y no contaminarás tu tierra que Jehová tu Dios te ha dado por heredad. En otras palabras, para aquellos legalistas judíos de aquella época, una persona culpada y sentenciada a la cruz tenía que cumplir que sea enterrada ese mismo día. Al no suceder esto con Jesús, sino hasta el tercer día, esto era una señal también de maldición. Así que todas estas cosas, por eso que Pablo dice ahí, un gran conocedor de la tradición judaica también, él va a decir esta palabra, ¿no? Para los judíos ciertamente tropezadero, para los gentiles locura, porque los griegos no podían comprender cómo un Dios pueda dar la vida por un ser humano. Pero Jesús para nosotros es poder de Dios. Jesucristo es el Salvador, el único camino, verdad y vida que lleva al Padre. Y es en ese Cristo y en esa esperanza y confianza que nosotros ponemos y confiamos y esperamos. Para terminar, dice el verso 24 y 25, más para los llamados así judíos como griegos, Cristo, poder de Dios y sabiduría de Dios. Porque lo insensato de Dios es más sabio que los hombres, y lo débil de Dios es más fuerte que los hombres. Amén. El Señor es quien nos salva y nos libra de todo mal. Lo que para muchos es locura. ¿Cuántos hoy en día todavía están confiados en las fuerzas que tienen, en sus conocimientos humanos, pero no pueden ver cómo el Señor, el Todopoderoso, el Espíritu de verdad, sigue actuando aún en medio del dolor, en medio del sufrimiento? El día de hoy vamos a tener en unos minutos más un recordatorio por la vida de nuestro hermano Néstor Sánchez, una persona que conoció del Señor. Él tuvo una experiencia tremenda, vivió de acuerdo a la palabra de Dios, fue fiel al Señor. Sabemos que en este momento goza de la presencia del Señor. Es un tiempo difícil para la familia y de aquí expresamos nuestras condolencias, pero también de esperanza, porque sabemos que hay un mundo mejor,
Un mundo donde el Señor mismo, como dice su palabra, prepara un lugar para que tú y yo estemos con Él. Ciertamente, el camino de la cruz no es fácil. En el camino encontraremos muchos obstáculos, pero el mayor de los obstáculos es aquellos que nos rodean y muchas veces pretenden que neguemos nuestra fe. Hay quienes dicen, ¿dónde está tu Dios ahora con esta enfermedad? Pues mi Dios está ahí conmigo y está contigo en medio de tu enfermedad y tu dolor. Lo creemos, pues Jesús dijo, he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del tiempo. Y esa presencia continua de Jesucristo es la que nos renueva cada día y nos invita a perseverar día a día, porque sabemos que confiamos en un Dios poderoso, capaz de librarnos del mal, capaz de sanarnos de toda enfermedad, pero siempre bajo su voluntad y no la nuestra. Recuerden, el principio de la sabiduría es el temor del Señor, el guardar sus mandamientos, el cumplir su palabra y ponerlo en obra. En estos tiempos hay quienes buscan señales, pero la mejor señal es una vida transformada por el poder del Señor Jesucristo. Yo te invito a que tengas esto en mente estas semanas mientras enfrentamos duramente esta pandemia, que no caiga tu fe, que en todo momento recuerdes el Señor está contigo, Él va delante de nosotros y nos invita también a perseverar cada día y el Señor estará ahí para cada uno de vosotros. ¿Lo creemos? Amén. Siempre en medio nuestro, para que nos juntes en la comunión, para que a pesar de toda tristeza, esta sea una fiesta porque aquí estás vos. Compartimos la copa y el pan que es amor, amor bien jugado por vos en la cruz. Celebramos que no hay muerte que pueda atar a la vida que... Apreciados hermanos, continuando con la celebración de esta mañana, queremos dar este espacio para compartir juntos de la mesa. Hoy es el primer domingo del mes de marzo y ese primer domingo también para nosotros una fecha importante porque tenemos la Santa Cena. Y nos preparamos en casa, dispongamos un espacio, una mesa donde podamos tener los elementos, el pan y la copa que es de zumo de uva o algo similar, la cual vamos a poner sobre una mesa, cubrirlas y tenerlas preparadas para compartir juntos en casa la comunión. De esta manera iniciamos la celebración de la Santa Cena. Les invitamos ahí en casa a orar. Padre amado, te damos gracias, Señor, en esta mañana. Gracias porque, oh Padre, nos preparas durante esta semana, Señor, para llegar a este momento de compartir de tu mesa. Padre, no lo hacemos por nuestros méritos, porque, Señor, solo hay uno que es santo y eres tú, oh Padre. Señor, te rogamos que permanezcas con nosotros, que a través, Señor, de esta celebración podamos renovar nuestra fe y esperanza. Y si alguno tiene una carga, Señor, si alguno está en pecado, que en esta misma hora puedas tú, Señor, tocar ese corazón, haya arrepentimiento y pueda encontrarse nuevamente con su Creador. Te pedimos, límpianos de todo mal y prepáranos para tu mesa. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. En el barrio tantos te necesitan y quién sabe cuántos en esta ciudad. Danos la palabra, el gesto, el cariño
que te muestren simple así como sos. Compartimos la copa y el pan que es amor, amor bien jugado por vos en la cruz. Celebramos que no hay muerte que pueda atar a la vida que recibimos de vos. Te invito a que te pongas de pie y levantes tus manos. Ahí donde estás, junto a la mesa, junto a los elementos, oramos consagrando al Señor. Padre Santo Celestial, no presumimos venir a esta tu mesa, oh Señor misericordioso, confiados en nuestra propia rectitud, sino en tus muchas y grandes misericordias. Nosotros no somos dignos ni aún de recoger las migajas debajo de tu mesa, mas tú, oh Señor, eres siempre el mismo, misericordioso. Te pedimos, Padre, que puedas consagrar estos elementos, este pan, esta copa, Señor, conságralos, Padre, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y concédenos, pues, por tu clemencia, que de tal modo comamos estos elementos recordatorios de tu Hijo Jesucristo, que seamos llenos de la plenitud de su vida. Nos hagamos más semejantes a Él y eternamente moremos en Él y Él en nosotros. Amén. Amén. La palabra del Señor en 1 Corintios capítulo 11, 23 en adelante, nos enseña diciendo: yo recibí del Señor lo que también os he entregado, que el Señor Jesucristo, la noche que fue entregado, tomó el pan y habiendo dado gracias a Dios, lo partió y dijo: tomad y comed, esto es mi cuerpo, que por vosotros es partido. Haced esto en memoria de mí. Asimismo también tomó la copa después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebáis en memoria de mí. Así pues, todas las veces que comáis de este pan y bebáis de esta copa, la muerte del Señor anunciéis hasta que Él venga. Grande es el misterio de la fe. Cristo ha muerto, Cristo vive, Cristo volverá. Amén. En esta actitud de oración y de gratitud al Señor, compartamos pues del pan y de la copa. Comemos del pan con la alegría, con el gozo de aquella promesa que el Señor nos hace. Con fe y alegría lo comemos. Amén. Después de haber cenado, tomamos de la copa y damos gracias a Dios porque esta copa nos recuerda y representa la sangre de Cristo derramada en la cruz por nosotros. Al beberla, recordemos este inmenso sacrificio y renovemos nuestra fe en el Señor. Bebamos en el nombre de Cristo. Amén. De modo pues, amados hermanos y hermanas, que hemos compartido juntos la mesa del Señor. La palabra nos dice que en aquel momento, mientras comparten la mesa, el Señor mismo está entre nosotros. Y si algo quieres pedirle al Señor, Él puede responder a esa petición. Pide sanidad. Si estás enfermo, dile al Señor: levántame, sáname en el nombre de Cristo, y Él lo hará. Confiamos en su promesa y en su palabra que se hace realidad cada día. Amén. Antes de concluir, oramos al Señor.
Gracias, mi Dios amado, por este momento maravilloso, Señor, que podemos acercarnos a tu mesa y compartir juntamente contigo. Bendito eres, Padre, que renuevas nuestra fe, renovamos nuestro pacto contigo, Señor. Ese libre acceso, Señor, nos permites y te agradecemos infinitamente. Gracias, Señor, te damos por esta celebración, por esta copa, este pan que hoy compartimos, Señor, y recordamos tu infinito amor por cada uno de nosotros. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, Señor, te agradecemos. Amén. Y amén. 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 Padre, te pedimos con todo el pueblo, por aquel que sufre injusticia y dolor. Cambia nuestro llanto por alegría, danos esperanza, ahuyenta el temor. Compartimos la copa y el pan que es amor, amor bien jugado por vos en la cruz. Celebramos que no hay muerte que pueda atar a la vida que recibimos de vos. Más allá del sol, tenemos un hogar donde muchos de nuestros hermanos y hermanas ya se adelantaron, así como nuestro hermano Néstor Sánchez Paredes, quien el día lunes 1 de marzo inició una nueva vida eterna al lado de nuestro Señor Jesucristo. Nuestro hermano Néstor Sánchez participó de la vida de nuestra iglesia del Callao desde hace muchos años atrás, y en el año 2013 él se hizo miembro en plena comunión de nuestra iglesia, y desde ese entonces nuestro hermano forma parte y ha sido parte y siempre será parte de nuestra familia metodista del Callao. Damos gracias a Dios por su vida de nuestro hermano, por su testimonio, por su fe ferviente hasta el final, y a pesar de las adversidades se mantuvo firme y adelante. También compartimos un poco de su vida de nuestro hermano. Él fue militar y sirvió al país durante 25 años en diferentes provincias de nuestro país, al cual le agradecemos por este servicio. Sentimos su ausencia física de nuestro hermano y nos duele saber que ya no está más con nosotros. Como familia, en el amor del Señor, nos fortalecemos recordando las palabras del apóstol Pablo cuando dice: porque aún por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. Porque como así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. Nos enseña la palabra del Señor en Corintios. Acompañamos a la familia de nuestro hermano Néstor, a su esposa, nuestra hermana Alicia Castillo, sus hijas Patricia, Alicia Sánchez Castillos, y también a nuestra hermana Mila, hermana de nuestro hermano Néstor, a su sobrino David y a toda la familia. Y con ellos, con la familia, compartimos las palabras de Jesús que nos habla en el Evangelio de Juan, capítulo 11, cuando nos dice: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Amén. Gloria sea al Señor. La palabra del Señor es clara cuando Jesús le habla a las mujeres, a las hermanas de Lázaro, con esta palabra:
Él es la resurrección y la vida, y así lo creemos. Amén. Nuestra esperanza como hijos de Dios es encontrarnos un día en la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Los recuerdos quedan y hoy compartimos algunos de ellos. Buenos días, Pastora Tania, hermanos, hermanas, invitados. Voy a dar un breve testimonio de fe de nuestro querido hermano Néstor, que se ha caracterizado, y todos lo conocemos, por el entusiasmo y la alegría que manifestaba a través de su persona. Nos conocimos en la iglesia metodista del Callao hace muchos años y en él conservamos una amistad de fraternidad. Nosotros, cuando salíamos de la iglesia, conversábamos. Me acuerdo también del hermano Félix Vega, que se reunía con nosotros y detallábamos algunas anécdotas de nuestra iglesia y de nuestra vida. El hermano Néstor me manifestó que tenía un hermano que se llamaba Nico, al cual también lo conocí, que por él ingresó a la iglesia, y también con mucho cariño a su hermana Mila, que las visitaba todos los domingos. Él venía desde La Molina y se demoraba 2 horas para llegar a la iglesia. Sin embargo, él lo hacía con mucho gusto porque escuchaba la palabra de Dios. También me manifestó
que él estuvo en el Cusco más de 10 años porque pertenecía al ejército y como tal había sido destacado. Posteriormente vino acá al Callao a casarse con su esposa Alicia Castillo, en la cual tuvieron 2 hijas, Patricia, que se encuentra delicada de COVID, pero satisfactoriamente, gracias a Dios, se va recuperando, y su hermana Alicia, que actualmente se encuentra en México. Él también nos manifestaba con mucha alegría para colaborar con la iglesia en las actuaciones que se hacían. En esta oportunidad me decía que me quede algunas veces a los almuerzos que se manifestaban en la iglesia. Yo con mucho gusto lo hacía en algunas oportunidades y en otras porque tenía compromisos familiares porque eran domingos. También en los desayunos que se habían propiciado en la iglesia con motivo de la Navidad, con motivo del Día de la Madre y del Día del Padre, también participábamos muy entusiastamente. Me queda de él gratos recuerdos porque compartíamos algunos aspectos de la palabra de Dios y él también decía en algunas oportunidades a algunos pastores anteriores que la iglesia era metodista, por lo tanto debía también tener el método que habíamos tenido anteriormente de comenzar la escuela dominical a las 10, terminar a las 11 y también el culto era también de 11 a 12 de la mañana. Grato recuerdo de nuestro hermano Néstor, que lo recordaremos siempre y estará en nuestros corazones. Hermanos, ha sido un testimonio muy gratificante donde le decimos, hermano Néstor, estás siempre presente, sabemos que estás en la presencia de Dios, pronto estaremos juntos y las bendiciones que siempre te hemos manifestado a través de la iglesia y para toda la familia también, indicándoles que el Señor le dé el reconfortamiento espiritual para que sigan conservando en ese recuerdo grato que tuvieron de nuestro hermano Néstor Sánchez. Descansa en paz. Gracias. Damos gracias a Dios por estos hermosos recuerdos, imágenes que no solamente quedan en la imagen, quedan en nuestro corazón, quedan en nuestros recuerdos y eso marca nuestra vida. Amén. Y eso quedará ahí por siempre. Continuando con nuestro culto, también tenemos un tiempo donde agradecemos al Señor de las bendiciones con las bendiciones que recibimos de Él. Separamos nuestras ofrendas, nuestros diezmos y nos comunicamos con el tesorero de nuestra iglesia, hermano Oscar Chávez, y con nuestro hermano Johnny Reyes de aquí del Callao. Nos comunicamos con ellos para hacer efectivo nuestras ofrendas y diezmos separadas para nuestro Señor Jesucristo. Oramos por ellos. Gracias, Señor, te damos por estas ofrendas, por este diezmo, Señor, que separamos con mucho amor, con alegría, como nos enseña tu palabra, para traer delante de ti. Bendice y multiplica, Señor. Te lo pedimos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Aprovechamos este espacio para poder saludar a nuestros hermanos que en el transcurso de la semana han cumplido años. Saludamos a Pastor Jorge Bravo, que el día sábado 27 de febrero cumplió años. Desde acá les mandamos nuestros saludos, nuestros cariños. Pastor Jorge, feliz cumpleaños. A usted, a toda la familia, abrazo grande. También el día miércoles 3 de marzo, nuestro hermano Eduardo Mautino cumplió años. Desde acá también le decimos, hermano Eduardo, feliz cumpleaños. Toda la bendición del Señor, que el Señor siga derramando sus bendiciones en su vida, en su hogar. Saludamos también a la familia, Cecilia, Liliana, Francesca, a nuestro hermano Lino y a toda su familia. Dios bendiga
los bendiga, hermanos. También compartirles que este día, todos los años, el 3 de marzo, no solamente solíamos celebrar el cumpleaños y saludar el cumpleaños a nuestro hermano Eduardo Mautino, sino también era un día donde saludábamos también a nuestro pastor Hugo Barreto, quien el día de hoy se encuentra en la presencia del Señor, pero no dejamos de recordarlo. Y desde acá le mandamos abrazo al cielo, al pastor, a la familia que está con nosotros, a nuestra hermana Mabel, a nuestra hermana Karina Barreto. Antes de concluir nuestro servicio, también compartirles algunos anuncios de nuestra iglesia. Compartirles que el día de hoy estamos en el día 19 de los 40 días de ayuno que nos hemos trazado. Ya vamos por el día 19. El día de hoy está ayunando nuestra hermana Doris Lomas y nuestro hermano Pedro Ibarra. Desde acá los acompañamos todos los días a los hermanos que durante cada día están en ayuno, ¿verdad? Los acompañamos orando, meditando, compartiendo aquella meditación que diariamente se los envía, meditamos juntamente con ellos. Que el Señor bendiga este tiempo de ayuno y oración. Amén. Te invito a orar. Amado Dios, una vez más te agradecemos por este tiempo de compartir tu palabra. Sabemos que son tiempos diferentes, pero tú estás con nosotros. Tú eres el mismo, Señor. Tú no cambias. Oh Padre, trae paz en medio de las tormentas, Señor. Te pedimos en especial por la familia de nuestro hermano Ernesto Sánchez, que tú puedas fortalecer, Señor, ese hogar. Líbralos, Padre Santo, de este mal. Guárdalos de todo peligro, pero sobre todo, Señor, permite que tu palabra guíe esta familia en todo momento y que nunca se aparte, Señor, de tu gracia y de tu amor. Te pido, Padre Santo, por cada uno de mis hermanos y hermanas que están en casa y por aquellos que por motivo de salud no se encuentran sino en el hospital. Padre, responde a ese clamor, Señor. Sana a tus hijos e hijas, líbralos del mal, Padre Santo. Oh Señor, que al iniciar este nuevo mes podamos renovar nuestra fe en un Dios todopoderoso. Y cuando podamos salir de casa, Señor, para trabajar, tú estés con nosotros, protegiéndonos y cuidándonos. Pero a la vez, Señor, permite que en casa podamos fortalecer los lazos familiares, unirnos hoy más que nunca. Padre, acompáñanos y fortalécenos. Todo esto te lo pedimos y renovamos nuestra fe en un Dios poderoso, un Dios que puede cambiar nuestra vida y puede transformar nuestro mundo. En Él creemos, en el nombre de Jesús oramos. Amén y amén. Que Dios te bendiga.